Gracias por continuar con UTV Noticias. Está con nosotros en nuestro estudio el doctor Víctor Alejandro Espinosa Valle, investigador del Colegio de la Frontera Norte, para platicar con nosotros sobre estas repercusiones e implicaciones de la recaptura, la tercera, cuando menos en este nivel, de Joaquín El Chapo Guzmán. Don Víctor, gracias por estar con nosotros esta tarde otra vez. No, muy buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Qué sería lo primero que hay que ver? La gente lo primero que se pregunta, ¿se lo van a llevar a Estados Unidos? ¿Lo van a poder extraditar esta ocasión? Bueno, esa es una de las preguntas, hay otras más, ¿no? Desde el escepticismo, hay quien piensa que fue una entrega pactada, ¿no? De alguna manera, por la coyuntura en la que se presenta, ¿no? En un momento muy difícil para el gobierno mexicano, y luego después del editorial de New York Times, ¿no? En donde había muy fuertes críticas y la devaluación del peso, etcétera, se da esta situación, ¿no? Nada más, perdón, para aclararla, para que la gente que no le ha tocado leer el editorial, esto habla de que siempre nos salvó a México Enrique Peña Nieto, es básicamente lo que dice ese editorial, ¿no? Sí, y que el problema de la rendición de cuentas, de la corrupción, etcétera, ¿no? Pero bueno, es un logro importante para el gobierno de Enrique Peña Nieto, sin duda. Basta ver el festejo, ¿no? Cuando dé el anuncio primero el secretario de Gobernación y luego el mismo conferencia de prensa en Palacio Nacional del presidente, ¿no? Hay una sensación de euforia, ¿no? Porque pues es de alguna manera llega, insisto, en un momento muy importante para el gobierno, con una caída en la popularidad frente al proceso electoral, etcétera. Entonces, pues cayó como anillo al dedo, ¿no? La captura, una captura que todavía ayer, por ejemplo, había indicios de que algo se estaba cocinando, ¿no? Según uno puede leer entre líneas algunas declaraciones, por ejemplo, del embajador de México en Estados Unidos, ¿no? En donde hablaba justamente anoche de esa situación de que estaban por agarrarlo, ¿no? Pero era evidente, era notorio, particularmente en Sinaloa, que había un trabajo de la Marina, particularmente de la Marina Armada, para buscarlo. Ya se les había ido recientemente, cuando después trascendió, tuvo que salir la Comisión Nacional de Seguridad a decir que efectivamente estaba lesionado porque había rodado por unos arbustos en una colina. O sea, yo creo que los mexicanos luego, cuando el gobierno nos dice algo, automáticamente lo desconfiamos de esas declaraciones. ¿Crees? Y luego vienen estas teorías de la conspiración, pero ¿no crees que podría haber sido realmente un resultado del trabajo del equipo de seguridad? Yo creo que sí, pero también hay que decir que debió de haber habido coordinación con autoridades norteamericanas, ¿no? Para la ubicación, como fue en la otra aprehensión, ¿no? En la otra captura. Hay un trabajo fuerte de las autoridades norteamericanas, de los servicios de inteligencia. Digo, no hay que restarle méritos tampoco, ¿no? A la captura, ¿no? Sin embargo, a mí me preocupa un poco pensar que esto soluciona muchos problemas, ¿no? Yo creo que el tema de la corrupción ahí está, el tema de la mala economía, de los problemas económicos ahí están. Es muy difícil pensar que se vaya a solucionar el problema del narcotráfico, porque ya sabemos cómo se da esta situación. O sea, acá hay un capo, pero hay otros sucesores. El mismo Mayo Zambada es una de las fracciones del grupo del cártel que encabezaba Joaquín, ¿no? Y nada más para agregar en eso, cuando estuvo detenido tampoco mermó las actividades económicas de las organizaciones criminales, ¿no? Tampoco mientras sigue de droga, ¿no? Claro, eso continúa, tan es así que él se le seguía ubicando como un hombre, todavía hoy anunciaban la fortuna de $1,000 millones. Entonces siguió operando. Hay unos documentales muy buenos que se produjeron en España, en donde es evidente, muestran cómo seguía operando y cómo se seguía dando el negocio. Pero yo creo que más que euforia era a lo que estaba obligado el gobierno mexicano, porque se había fugado. O sea, es realmente nada más lo que se tenía que hacer después de una fuga que tuvo un costo muy alto, ¿no? En términos de imagen internacional para el gobierno de México, y por eso
más que celebrarlo tan estrendosamente, es decir, bueno, hicimos lo que teníamos que hacer, ¿no? Y no deberíamos de pensar que con esto se solucionan muchos de los problemas que tenemos, ¿no? ¿Tú crees que va a tener un impacto, por ejemplo, en el proceso electoral? O sea, decíamos que lo que mencionabas tú, lo que analizabas es la posibilidad de que hubiera servido a favor del gobierno para mejorar su imagen, ¿no? El índice de aprobación, por así decirlo, de Enrique Peña Nieto ha estado entre los más bajos de la historia de un presidente mexicano. ¿Esto podría ayudarle? Yo creo que va a ser capitalizado políticamente, sin duda. O sea, cualquier gobierno lo haría, ¿no? Pero a pesar de, como tú decías, el incremento en la paridad peso-dólar, estamos casi a los 18, el barril de petróleo está como nunca muy barato, lo que significa menos recursos por esa vía, y no hay una estrategia económica que pueda compensar esa pérdida de ingresos, ¿no? ¿Crees que el electorado es capaz de creerse esta versión y de que funcione a favor de...? Mira, yo creo que va a tratar de ser utilizada. Hay muchas formas de estrategias de mercadotecnia política, ¿no? Y sin duda va a estar en el centro decir sí somos eficaces, cuando nos lo proponemos lo logramos, es una forma de salir de los problemas, etcétera. Pero yo creo que debemos va a pasar estos días y un poco estar más ecuánimes, y una de las cosas que sí le podría servir mucho al gobierno, pero es un arma de doble filo, es que diga lo que sabe el Chapo en términos de quién lo dejó salir, ¿no? Eso sí abonaría una credibilidad en el sentido de decir, bueno, ahora sí habló, porque en la otra detención, curiosamente, no se dijo nada. Ni se interrumpió la cadena financiera del cártel, por ejemplo, ¿no? Con información que él pudo haberles proporcionado. Yo creo que una de las formas, de las obligaciones en este momento sería, a ver, ya te aprendimos, ¿qué sabes? ¿Quién te ayudó a fugarte? ¿Qué funcionarios están implicados? ¿Qué personajes están implicados? Porque debe de haber implicaciones, y a lo mejor algunos de los que están en la cárcel presos, más de 700 se dice, por esa situación, por su fuga, son inocentes, y sería el momento de que hablara. Si no habla, entonces le incrementas la cultura del sospechosismo, es decir, claro, ¿no? O sea, ¿por qué si lo aprendieron no habla, no se ponen al descubierto o se interceptan muchos de los recursos del cártel, etcétera, ¿no? Y entonces esto abonaría mucho más a la credibilidad, ¿no? ¿Qué nos dice o qué nos puede decir de la problemática del narcotráfico, de la lucha que se supone lleva el gobierno cuando 3 veces lo capturan y no parece haber cambios en la situación? Bueno, digamos 2 para no asumir lo que va a pasar en esta tercera, ¿no? Sí, porque sin duda que daban la cifra hoy el presidente de cuántos capos se han detenido, el secretario de Gobernación. Pero, insisto, ese no es la solución del problema, porque es un negocio tan grande que aunque aprendas a muchos cabecillas, se reproducen. Incluso sabemos que cuando aprenden a un jefe de un cártel, se incrementa la violencia por los reacomodos. Entonces... ¿Pero significa que tendríamos que cambiar la estrategia? ¿El gobierno debería empezar a pensar en cambiar la estrategia como no lo ha hecho hasta ahora? Yo creo que sí, yo creo que es el momento de replantearse, y es una estrategia internacional, ¿no? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque se cerraron las fronteras acá, ¿no? Se cerraron las fronteras. Uno de los problemas grandes que están aparejados a esos son las adicciones, ¿no? El consumo, el altísimo consumo de drogas, y muchos de la violencia que se ha generado en nuestro país, nos lo dicen las autoridades, se debe al narcomenudeo, es decir, toda la venta que hay al interior del país en estas zonas, pues digamos, no se diga, diario somos testigos de homicidios, etcétera, y nos dicen que están relacionados con el narcomenudeo. Nos está diciendo que hay un problema internacional, no es un problema solo de nuestro país, ¿no? Pero aunque empiece a permear, por ejemplo, la posibilidad de la legalización de una de las drogas más comunes como la marihuana, Estados Unidos sigue en su política presionando para que el gobierno mexicano mantenga esta estrategia que, como muestra este caso, pues parece no estar dando resultados, ¿no? Sí, no da resultados. Yo creo que en el tema de la marihuana, yo creo que cada vez hay más consenso de la necesidad de la legalización, ¿no? Habría que pensar en otras drogas, como lo hizo Uruguay, por ejemplo, ¿no?
con resultados muy favorables, o como lo han hecho otros países como Holanda, europeos, en donde hay legalización de todas las drogas, ¿no? Y Pues entonces, estados como Washington o Denver, Colorado, perdón, que están ya no solamente con, con una disminución de los problemas, sino un incremento de los impuestos que genera el pago de la... claro, porque es un buen negocio, ¿no? Y tan buen negocio es que mira todos los problemas que se generan, ¿no? Y digo, tenemos el ejemplo clásico de la ley Volstead, ¿no? De la prohibición del consumo de licor y lo que generó en Estados Unidos y toda la proliferación de cárteles también asociados a eso, ¿no? Y lo que significó para un país como el nuestro. De manera que yo creo que sí se va a avanzar, se tiene que avanzar en ese terreno, pero lo que vamos a ver, yo creo, en estos días es esto, ¿no? Te deja más dudas que certezas, parece la captura del Chapoy. Mira, yo digo que está bien, lo celebro, etcétera, pero hay que poner los pies sobre la tierra, ¿no? Hay otras cosas que hacer y a mí sí me gustaría saber qué declara, ¿no? Y que se haga público y saber también, para mayor certeza de la aprehensión, cómo realmente fue, ¿no? Porque empiezan a surgir dudas de las fotografías y si previamente estaba esposado y luego ya no está esposado, o qué fue primero o no, etcétera, que abona la tesis de que fue algo pactado, ¿no? Que si uno ve también la experiencia de otros países, no es nada descabellado los pactos para entrega y para evitar ciertas cosas, ¿no? Ahora, el tema de la extradición, pues es lo que sigue, ¿no? Vamos a ver, ya hay pedidos de extradición. Hay más de 5 sí, distritos entonces, de Estados Unidos que porque lo piden. sería una catástrofe para el gobierno que se les volviera a fugar, ¿no? Entonces, ¿Es conveniente, en tu opinión, es conveniente para el gobierno que lo extraditen? yo creo que sí. Para el gobierno mexicano. Yo creo que sí, y que se le juzgue con todo el peso de la ley y ya sin ese problema que vamos a tener, seguir teniendo de que cuándo se va a volver a fugar. Dicen que se ha fugado más que títulos ha tenido el Atlas de Guadalajara. Depende de cuál sea el partido, el equipo, perdón, favorito. Víctor Espinosa, doctor Víctor Espinosa, investigador del Colegio de la Frontera, gracias por estar con nosotros esta tarde. No, muchas gracias por la invitación. Tenemos más noticias antes de una breve pausa.